Bueno, pues nada, vamos a comenzar esta segunda parte. Pues, lo vamos a hacer con una ponencia, creo que bastante interesante, de mi amigo Fernando Peral, que él es licenciado en físicas, corrígeme si cometo algún fallo, alguna imprecisión, profesor de educación secundaria en el Colegio de Enseñanza Concertada Divino Maestro de Palencia, y ha desarrollado muchas iniciativas de ajedrez. Yo mismo pude disfrutar, porque la verdad fue un verdadero deleite el observar una, yo diría, macroexposición. Todo el centro intervino en una exposición de ajedrez enorme, ocupaba no sé cuántas aulas, no sé cuántas plantas. Bueno, él os lo explicará con mucho más detalle, totalmente impresionante. Se ve que utilizaron ese periodo post-pandemia o algo así, ¿no? Estábamos que sí, que sí, nos abrían, nos cerraban a ver, para hacer toda esa exposición, que quedó preciosa. Y bueno, una maravilla. Y nada, nos va a hablar de algo muy interesante, que es el encaje legal que puede tener hoy en día el ajedrez en la nueva normativa, de la Ley de Educación, cómo podemos encajar el ajedrez con la actual normativa. Y bueno, pues nada, le cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando, por asistir e instruirnos, y un placer. Muchas gracias, Amador y Luis, por invitarme aquí a Salamanca. Voy a intentar explicar las cosas que hacemos desde hace ya muchos años en mi colegio. Sobre todo mi intención fue intentar meter el ajedrez dentro de las antiguas leyes que había, y ahora con la nueva ley, que es la LOMLOE, pues realmente se integra muchísimo mejor que antes incluso, o sea que se adapta como un guante, y vamos a intentar ver para los demás profes que les pueda servir cómo usar el ajedrez a nivel educativo. Como han dicho otros ponentes, pues hay comunidades que ya lo hacen, lo tienen en el currículo. Y nosotros podríamos estar esperando que Castilla y León se decida, porque los grandes beneficios que tiene el ajedrez, un montón de beneficios, como han dicho, terapéuticos para alumnos con TDA, con TDAH, pero la cuestión es que si esperamos es posible que nos quedemos esperando. Entonces la idea era hacer algo ya, y si los políticos se deciden a que meten el ajedrez dentro de la LOMLOE, pues en Castilla y León, pues bienvenido sea. Si no, se puede adaptar perfectamente. Esa es mi intención en la ponencia, pues que se vea que se puede hacer. Lo primero que quería que viésemos es que el ajedrez se puede considerar muchas cosas. Lo primero es el juego. Siempre empieza como un juego, y yo creo que el ajedrez educativo no debe perder nunca esa esencia de juego. Los alumnos se lo tienen que pasar bien. Cuando estamos con algo que nos gusta y disfrutamos es cuando más se aprende, y entonces el ajedrez tiene que ser así. Ellos no tienen que ver algo como que van a ser unos ajedrecistas o ver algunas técnicas muy avanzadas, sino tienen que estar disfrutando, pasándoselo bien, y de esa manera aprenderán mucho y formarán su cerebro. También hay una parte que es como deporte, sobre todo en las competiciones escolares, ciencia. Ya si seguimos profundizando, el ajedrez podemos considerarlo como una ciencia de las más difíciles incluso. Arte, por eso ponía la imagen de Bobby Fischer, porque decían que sus partidas eran una obra de arte, algunas eran tan bonitas que daba gusto verlas. Y bueno, lo que nos vamos a centrar aquí, que es una herramienta educativa, los beneficios que tiene el ajedrez para los alumnos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el ajedrez en infantil. Se llama preajedrez porque todavía no se da jaque mate, no se juegan partidas completas, entonces no se puede llamar estrictamente ajedrez. Y eso es porque los alumnos, digamos, no tienen su pensamiento abstracto tan formado como los alumnos mayores. Esto se hace pues más o menos cuando acaban infantil, algunos que todavía en primero, segundo de primaria todavía no lo han adquirido. Habría que seguir con estas técnicas que os voy a contar ahora. Bueno, todo esto que os voy a poner son cosas que he sacado de otros que son mucho más expertos que yo. Yo he ido aplicando muchas cosas que he visto e investigado. Algunas han funcionado, otras no. La cuestión es que cada profesor tiene que ir buscando qué es lo que se adapta mejor a su forma de dar la clase, y yo lo que hago a los profesores de mi cole es decirles un montón de recursos que tienen, y ellos van cogiendo lo que mejor se les da, lo que funciona, lo que no funciona, quitan. Cada año vamos mejorando, vamos ampliando cosas. Como veis ahí, pues se hace un rincón
que es el rincón del ajedrez, donde aparece un tablero, las piezas, un montón de cosas, se pueden hacer bits de ajedrecistas, bueno, un montón de cosas. Y para meterlo dentro de la ley, aunque luego lo explicaré un poco más a fondo, se realizaría una situación de aprendizaje dentro de la materia que es descubrimiento y exploración del entorno de infantil. Luego veremos que en primaria y en secundaria lo hacemos dentro de la asignatura de matemáticas. Pero también se puede hacer en infantil y también se puede hacer la situación de aprendizaje. Como casi todos los colegios ahora tienen una plataforma educativa, en esa plataforma añadiríamos una situación que se llame ajedrez y marcaríamos las competencias que estamos trabajando con esa situación. Muy fácil de hacer. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que hacemos en infantil y en primero y segundo de primaria? Pues, por ejemplo, se puede trabajar el nombre de las piezas, fichas, escenificaciones. Un ajedrez gigante es muy recomendable. Por ejemplo, juntar parejas, la posición inicial del tablero, también pueden aprender. Ahí a la derecha veis una imagen de nuestro colegio, que hicimos un tablero gigante. Como no teníamos muchos recursos en ese momento, pues lo hicimos con cartón. O sea que a veces el ajedrez además es un recurso muy barato, de los más baratos que hay, ¿no? Y es otra de las ventajas que tiene el ajedrez. Investigando podemos encontrar cosas muy curiosas, y esto yo lo vi en un colegio de Madrid que es bastante avanzado, porque ya das las coordenadas algebraicas de, pues la abeja es la A y luego vas al número, y según el encargado del colegio pues algunos alumnos podían llegar ya a dar la coordenada de la posición usando unos animales que tienen la inicial del animal y podían ir moviendo las piezas. Y lo que quería comentar respecto de esto es que el ajedrez también te permite usar mucho o trabajar la diversidad del alumnado. Puede haber alumnos que estén muy avanzados y otros alumnos que están muy flojos, tanto en la ESO como en infantil, y podremos trabajar con ellos, que hay siempre material y técnicas para trabajar a muchos niveles. Por ejemplo, si tienes un alumno con muchísimo nivel, pues le puedes dar alguna de estas técnicas, por ejemplo. También se pueden hacer escenificaciones con diademas, algo muy sencillo, muy fácil, disfraces, moverse como las fichas. Por eso el tablero gigante de ajedrez es muy importante. Hay un libro que se llama Psicomotricidad en el tablero gigante de ajedrez, que también te puede decir para usar esa materia de infantil con el tablero. Por ejemplo, otra escenificación para saber cómo se mueve el peón es pues poner un escudo y hacer como que en el escudo, cuando se choca un escudo contra otro de frente, no consigues nada, pero cuando le das de lado, pues le consigues salvar el escudo. Entonces así les vamos metiendo la forma de comer el peón, que es un poco extraña, ¿no?, para esto, sobre todo alumnos tan pequeños. Entonces ver que no se puede comer de frente porque te chocarías uno contra otro. Como decía Pedro antes, pues nosotros lo llamamos carrera de peones, es lo mismo, batalla de peones. Y en este caso se puede poner la cantidad de peones que quieras, y os vuelvo a insistir que es una técnica que se puede usar incluso para los alumnos mayores. Imaginaros que llega un alumno, que estás en cuarto de secundaria, y llega un alumno que no sabe jugar al ajedrez, y todos los demás sí que saben, pues le puedes poner con estas técnicas de preajedrez y que vaya jugando, moviendo peones solo. A la hora de evaluar, ya os explicaré, pues le evaluarías como que ha hecho una partida normal. Los demás juegan con todas las piezas, y el que haga carreras de peones le evalúas como que ha hecho una carrera de peones. Otra técnica así chula que les gusta a los pequeños es lo del granjero y las gallinas. El granjero es el rey negro y las gallinas son peones, puedes poner 8, puedes poner menos, y el granjero tiene que coger a las gallinas antes de que se le escapen de la granja, claro, así de fácil. Entonces aquí ya vamos introduciendo otra pieza más, pero claro, siempre que quede claro que no se juega con todas las piezas. Algunos chavales siempre van a querer jugar con todas y tal, pero no es bueno que se vea poco a poco, digamos. Luego las técnicas digitales, que también se ha hablado en otras ponencias, son muy importantes. Hay que aprovechar de lo que tenemos ahora, los recursos, con pizarras digitales. Por ejemplo, eso que sale ahí es con Lichess, te da la opción de aprender a mover piezas. Tienes que ir recogiendo estrellitas.
por ejemplo, esa del peón, y tiene que ir comiendo las estrellitas, y entonces vas viendo cómo se mueve, cómo come, y ellos lo hacen interactivamente con su dedo en la pantalla digital, van marcando la posición. Y luego, pues, lo que os quería decir con esto último es que, sobre todo, yo les doy recursos a los profesores de infantil, a profesoras en mi caso, y ellas lo que hacen es coger esos recursos, buscar alguno más, algo que se adapte. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la música, pero si a alguien le gusta un montón la música, este profesor que sale en la imagen ha hecho un tablero musical que según ibas moviéndote sonaba una nota y salían lucecitas, bueno, una pasada, pero claro, cada uno tiene que adaptarse a lo que más le guste, lo que más le funcione, pero hay infinidad de recursos, esa es la idea, que investigar, siempre cada año añadir cosas, probar, si algo no funciona lo quitamos, probamos con alguna otra cosa. Y vamos a pasar entonces al ajedrez en primaria y secundaria. ¿Sabéis quién son estos que salen por aquí? ¿Les conocéis? Sí, ¿no? Carlsen, ahí sale Carlsen, Fischer de pequeño, y Judith Polgar, bueno, y con sus hermanas también, claro. Bueno, he puesto imágenes que salen de jóvenes, pues digamos que estaban en la ESO más o menos, digamos, de su país, y tienen, aparte de ser grandes campeones mundiales de ajedrez, grandes jugadores, tienen algo más en común, pues son niños superdotados que usaron el ajedrez para expandir su memoria, digamos, su inteligencia. Para desarrollar su inteligencia usaron el ajedrez, porque, digamos, por ejemplo, Fischer se dice que es de los más inteligentes que ha habido en la historia del mundo, y entonces la única cosa que le servía o que le motivaba era el ajedrez, ¿no? Bueno, pues entonces el ajedrez, vamos a ver cómo motivar a nuestros alumnos. Lo primero, nosotros vamos a introducir en primaria y secundaria el ajedrez en matemáticas porque es la asignatura donde mejor se adapta a la ley. Pero antes de ello os quería explicar pues un poco con esta diapositiva el razonar, por si alguno no lo entiende muy bien, cómo dedicas una hora de matemáticas al ajedrez. Si son 4 horas solo a la semana, ¿cómo vas a dedicar una hora al ajedrez? ¿Se pierde una hora o se gana? Entonces, para ello, a mí me gusta explicárselo a veces a algún padre, aunque menos, porque los padres realmente tienen la percepción de que el ajedrez es muy bueno, entonces no tienes que convencerles, pero sí que es verdad que incluso algún profesor de matemáticas sí que hay que convencerle de que el ajedrez es bueno dedicar una hora, porque se piensan que igual, oye, yo soy profesor de matemáticas, yo lo que hago es dar mi clase de matemáticas, ¿no? Aunque no os lo creáis, todavía hay profesores que están toda la hora rellenando la pizarra y se creen que eso es bueno para sus alumnos, pero bueno, son los menos ya, ¿eh? Realmente los profesores buenos son los que hacen que los alumnos aprendan, ¿no? Y trabajen ellos. El profesor, pues es el artífice de que eso ocurra. Entonces, lo que os he puesto es, por ejemplo, un jugador de fútbol, que como veis no está jugando al fútbol, y otro jugador de baloncesto que no está jugando al baloncesto, para entender el por qué jugar al ajedrez es bueno para las matemáticas si no es matemáticas. Pues entonces, como dice Leoncho García, que veis ahí, que es uno de los mayores expertos en ajedrez educativo, es un periodista del País y maestro internacional además, pues dice que el ajedrez es el gimnasio del cerebro. Igual que los futbolistas van al gimnasio para entrenar, o les dice el entrenador, dad unas vueltas al campo, no están todo el día jugando al fútbol con el balón, no, están también entrenando otras partes del cuerpo porque luego les va a venir bien para el partido. Entonces nosotros en matemáticas vamos a entrenar el cerebro para que luego cuando den la clase de matemáticas normal, entre comillas, su cerebro esté preparado mejor para asumir todo lo que les vas a explicar. Esto está demostrado científicamente, hay muchísimos estudios donde se demuestra, sobre todo los estudios se han hecho pues, con clases, les han dado las 4 horas de matemáticas y luego han hecho otras clases donde han dado 3 horas de matemáticas más 1 hora de ajedrez. Han cogido los 2 grupos y han visto qué resultados tenían en los exámenes de matemáticas y, curiosamente, los que habían dado ajedrez no habían perdido el tiempo, sino que sacaban mejores notas que los que no habían jugado al ajedrez. Y, de hecho, hay algún estudio de Salamanca, cuando hice la investigación para ver cómo hacíamos esto en nuestro colegio, hay varios estudios de Salamanca al respecto. Entonces, lo que os quería decir es que el ajedrez encaja, como veis ahí, perfectamente en la LOMLOE.
está dentro de las competencias. Nosotros podemos hacer un cuaderno del profesor que se llame ajedrez, una situación de aprendizaje, que en nuestras plataformas es muy sencillo de hacer. Creas la situación de aprendizaje, marcas las competencias que vas a trabajar y esas competencias son las que están en la ley. No nos estamos inventando nada, ¿no? Ni estamos poniendo cosas que no se hagan. Luego os voy a explicar un poquito, por ejemplo, cómo se podría hacer con una inteligencia artificial, un prompt para que nos haga la situación de aprendizaje. Y sobre todo, yo la recomendación que hago a mis profesores del cole es que el prompt esté bien desarrollado, que digas todo lo que vas a hacer, lo expliques bien. No solamente digas, hazme una situación de aprendizaje de ajedrez en matemáticas. Claro, te lo va a hacer bien, pero seguro que no es lo que tú quieres. Si tú le explicas mejor, pues por ejemplo eso, que le vas a explicar algún contenido ajedrecístico, que luego vas a desarrollar alguna posición de táctica, que luego vas a hacer algunas partidas, pues ya te lo va a hacer mucho más como tú lo quieres. Luego os explicaré mejor cómo es la metodología. Entonces, esto te hará la situación de aprendizaje perfectamente con la ley, con las competencias, con los criterios de evaluación, etcétera. Se están trabajando también con el ajedrez todas las competencias clave, no algunas, sino todas. Aquí podremos ir, tampoco me quiero liar mucho con este tema, pero bueno, podríamos seguir trabajando todas. A mí una que me llamó mucho la atención es la competencia lingüística. ¿Cómo es posible que tú trabajes la competencia lingüística y el ajedrez desarrolle la comprensión lectora? ¿Qué tendrá que ver jugar al ajedrez con leer, no? Pues resulta que sí, tiene que ver, no sé por qué, pero tiene que ver. Hay estudios también científicos que lo han demostrado. Se hizo un estudio donde, digamos, se le ponían unos sensores al cerebro en todas las partes del cerebro, ¿no? Entonces, haciendo distintas actividades, esos sensores se activaban. Por ejemplo, cuando juegas al sudoku, se activaba la parte frontal del cerebro. Cuando hacías crucigramas, la lateral, etcétera, etcétera. Entonces vas activando ciertas lucecitas iban encendiendo, ¿no? Y cuando jugaba al ajedrez se encendía todo, que parecía una discoteca, ¿no? Entonces, eso es porque estabas trabajando todo el cerebro a la vez. Entonces, claro, trabajas todas las competencias clave. Bueno, aquí podríamos desarrollarlo, pero tampoco quiero aburriros mucho. ¿Cómo sería, según mi modo de entender, una clase de ajedrez? Lo primero es que he puesto media hora, una hora a la semana. En primaria empezamos también con media hora porque teníamos media hora antes del recreo en nuestro horario y parecía que venía bien media hora de ajedrez, que no quitas tanto a las matemáticas y tal. Después de muchos años, llevamos ya unos 8 años con este proyecto, nos hemos dado cuenta que quizás sí que es bueno dedicar una hora a la semana. Y como os he dicho antes, científicamente está demostrado que es bueno, no estás perdiendo tiempo realmente, le estás ganando. Entonces, mi recomendación es que se dedique una hora a la semana, donde tendremos que hacer ejercicios de táctica primero, un poquito, claro, dependiendo del nivel de cada clase. Después, unas fichas fotocopiables que yo les hice unos apuntes más o menos pensando el nivel que tiene cada curso de ciertos contenidos, pero bueno, podréis seguir cualquier libro, ya os daré luego, si a alguien le interesa o no sabe, les daré alguna recomendación de algún libro. Por ejemplo, la Biblia del ajedrez está súper bien. Nosotros seguimos, pues ya os digo que unos apuntes que tengo yo. También hay otro de Illescas, de cursos de ajedrez, hay muchísimas opciones. Después, todas las explicaciones nos ayudaríamos de la pizarra digital, no necesitaríamos tener un tablero de piezas, etcétera, etcétera. La tercera parte sería trabajar sobre los contenidos, luego pondré un ejemplo para que se vea. Si has estado dando un mate, pues trabajas ese mate. Si has estado dando una apertura, pues trabajarías esa apertura. Y el resto de la hora ya que jueguen partidas completas. También es muy importante que jueguen partidas completas, no que solo hagan finales, solo hagan táctica, sino que también jueguen desde el principio hasta el final. En el caso de que la explicación sea una apertura, se jugará dicha apertura. Quiere decir, bueno, esto lo saqué de Kasparov, que un día dijo que cuando estaba él en el club de pioneros, que es donde entrenaban aquí a los grandes jugadores estos rusos, él dijo que le mandaban sus profesores, le decían, oye, hoy hay que jugar la defensa Caro-Kann.
Y decía, yo esa no, que esa es que es muy cerrada y a mí no me gusta, yo soy un jugador muy de ataque. Y dice, sí, por eso quiero que juegues la Caro-Kann, porque así vas a jugar en una posición que no estás a gusto, que es lo que van a hacer los grandes jugadores, que te van a meter en una posición donde no vas a estar a gusto. Entonces, realmente, cuando nosotros ponemos una apertura, es para que ellos vean si les gusta esa apertura, cómo es, qué líneas tiene, o no entren en ella porque no les gusta, precisamente. Os voy a poner un ejemplo así de lo que sería una clase, por ejemplo, para más o menos quinto, sexto de primaria podría ser. Pues la primera posición, como veis, tenemos ahí un mate en una. ¿Alguien lo ve? Por aquí. ¿Qué tal el ajedrez? Bien, ¿no? Por aquí sí que sé que tenéis nivel. ¿Lo veis por aquí? ¿Cuál, por ejemplo? Torre H3, vale. Entonces, torre H3 es mate ya, mate en una. O sea, y así nosotros... ¿Cómo te llamas, perdona? Pedro. Pues entonces yo a Pedro cogería y le pondría, esto que luego os voy a explicar un poco más a fondo, le pondría en el elo del alumnado, Pedro, le pondría 2 puntos porque ha participado en la táctica, ha dicho una buena idea. Y así pondríamos más ejercicios de táctica. Unos cuantos hasta que pasen unos minutos, tampoco demasiado, ya os digo que hay que controlar muy bien el tiempo y dejar luego tiempo para que jueguen sus partidas. Imaginaos que luego la segunda toca, pues después de las partidas de táctica, vamos a ver el mate de la torre, ¿no? Cómo se hace el mate de la torre, se les explica cómo se les va acorralando al rey, se explica todo el tema. Y en este caso, como hemos hecho una explicación de algo teórico, pues el siguiente paso sería que ellos jugasen esa posición. Primero juegan con blancas, tienen que dar mate, y luego juegan con negras y tienen que intentar que no les den el mate. Y después, en el resto del tiempo ya, se jugarían partidas completas ya libre. Ese sería un ejemplo de un día normal en la asignatura de matemáticas cuando toca ajedrez. Entonces, para nosotros facilitarnos la tarea, esto sí que es una novedad, hablando con Pedro también, que es gran experto también de ajedrez educativo, me dijo que faltaba un poco el tema de cómo evaluar a los chavales que daban las clases, ponerles el elo del alumnado. Entonces se me ocurrió esta forma. Con ClassDojo es muy sencillo, es gratuita, se puede hacer de otras formas también o con otras plataformas, es lo mismo. La cuestión es que cuando hagan algo interesante, ganar partidas, estén atentos, o ganen o pierdan, incluso si pierden también se les apunta un punto, porque todo va sumando y les va aumentando el elo, que más o menos está pensado para que lleguen a unos 100 puntos, para que el profesor lo tenga muy fácil. Esto lo va a traducir, 100 puntos sería un 10, le quitas una décima, una coma y sería la nota que va a tener en la situación de aprendizaje ajedrez. Entonces, no sé, por recapitular, os digo, nosotros, el profesor ha creado una situación de aprendizaje que se llama ajedrez, donde ha marcado las competencias de la ley. Entonces, en la clase va a trabajar la metodología que os he dicho antes y les va poniendo puntos a sus alumnos. Cuando acaba el trimestre, el alumno pues tiene tantos puntos y nosotros esos puntos se les pasamos a la situación de aprendizaje, pues si tiene 95, pues le pasamos un 9,5. Lo que pasa que para ajustarlo un poco mejor, se quedaban un poco cortos, llegaban a unos 70, 80, por ahí. Lo que hice fue añadir también la posibilidad de mandar ejercicios y también así matábamos 2 pájaros de un tiro, porque también trabajaban bastante en casa, podían hacer cosas en casa y también seguían trabajando el ajedrez y sumaban algún punto más. Y nosotros hemos puesto que al entregar una tarea, un trabajo bueno, pues le marcábamos 5 puntos más, nos la mandaban por la plataforma digital, también la competencia digital ahí pues salía a relucir. Y de esta manera pues ya tendríamos la nota del alumnado y tendríamos la situación de aprendizaje con todas las notas puestas y en base a la LONLOE. Ese sería un poco el resumen. Como he ido un poco rápido, si alguien luego tiene alguna pregunta de algo que quiera que le concrete más, pues me lo pregunta. Después quería explicar un poco cómo era el tema de las clases extraescolares, porque yo lo veo también con... Otra vez voy a nombrar a Leoncho García, que dice que las clases de matemáticas, cuando tú das ajedrez y cualquier asignatura las debería dar un diplomado licenciado, o sea, un maestro o un licenciado.
no tiene por qué ser un gran experto de ajedrez. Os vuelvo a repetir que el que tiene que aprender es el alumno. El profesor puede saber muy poco, sobre todo en primaria, en infantil nada, pero en primaria un poquito más en los cursos más avanzados, quinto, sexto, pero en los demás cursos no tiene que saber casi ni mover las piezas, poco más. Pero sí que en la ESO yo sí que recomendaría que sepan un poquito más, quizá. Pero lo importante es que los alumnos sepan. Lo que pasa es que las clases extraescolares yo creo que tendrían que tener otra orientación. Tendrían que estar orientadas a los que van a jugar competiciones, ya sean competiciones escolares o estén federados. Entonces estas las tendría que dar un monitor titulado y también pues entrenar 1 hora a la semana o 2, mínimo 1 hora, claro. Me parece un poco corta, pero bueno, algunos lo que hacen en mi provincia es que, por ejemplo, nosotros solo tenemos 1 hora semanal, pero, por ejemplo, están apuntados en mi colegio, pero luego están apuntados en otro colegio y ahí van, como cada uno tenemos un día, pues ya van varios días. Y para hacer esto, sería un poco distinto a lo anterior. Para los monitores de ajedrez, pues les puede servir bien, a mí me sirve esto, ahora os explicaré de dónde lo saqué. La opción de esta clase sería la siguiente. Empezaríamos con una posición compleja, y luego jugaríamos partidas completas, incluyendo mucho el reloj. Otra cosa que no se me olvide deciros, es muy importante que el monitor de estas clases les motive mucho al alumnado para prepararle a las competiciones. Las competiciones de ajedrez son durísimas, yo creo que es el deporte más duro que hay. Entonces puede pasar, a mí una anécdota que os cuento yo, antes de entrar yo a dar las clases de ajedrez, un profesor se le ocurrió con toda la buena intención del mundo decir, voy a llevarles a mis alumnos a las competiciones escolares, y tardaron un día. El primer día fueron, pero ya no volvieron. ¿Por qué? Pues porque les empezaron a dar mate pastor y dijeron, ¿esto qué es? Pues para ir ahí, para perder y tal, no estaban preparados, ¿no? Hay que preparar a los alumnos, sobre todo a los pequeños, a que vayan a divertirse, a que vayan a pasárselo bien, que no pasa nada si pierden, trabajar muchísimo eso. Y luego ya, pues sobre todo a los más avanzados, la idea es trabajar como lo hacen los grandes maestros. Entonces, os quería comentar un poco el tema este. ¿Cómo investigué yo el tema este de aquí? Pues vino hace poco, creo que fueron hace 3 años, a León, este chico de la izquierda, ¿le conocéis? Pranananda. Bueno, luego está por ahí Guqués, y el del medio es el entrenador de ambos, de la selección de la India, de ajedrez, Ramesh. Y entonces resulta que vino con su pupilo a León, y claro, yo fui a ver a Pranananda, que estaba bien verle, pero sobre todo, como yo soy monitor y tal, fui a ver qué decía este hombre. Me interesaba más lo que decía el entrenador de él. Le preguntaban cómo le entrenaba a su pupilo, ¿no? Entonces, lo que hacía era ponerle posiciones muy complejas, analizarlas, sin mover una sola pieza, muy importante, no mover una sola pieza, se hace todo en la cabeza. Y luego, pues, investigando un poco, digo, voy a ver qué posiciones voy a buscar para mis alumnos, y encontré pues un curso en Chess24 de este hombre que se llama Jesús de la Villa. Luego me enteré que era palentino también, digo, anda, qué casualidad, no vive aquí, pero realmente es palentino. Y el otro día, el domingo, cogí esta foto del domingo porque uno de sus pupilos, que es Savans, pues ha ganado el campeonato mundial sub-16, entrenado, claro, por Jesús de la Villa. ¿Y cómo le entrena? Pues adivinad, pues les pone posiciones muy complejas que tienen que mover todo en su cerebro. Sin mover una sola pieza en el tablero, tienen que conseguir llegar lo más lejos posible, ¿no? Entonces, siguiendo esta metodología, es un poco, yo se lo explico a mis profesores del cole, les digo que es como cuando, yo que sé, un entrenador de primera división va a ver cómo entrena Guardiola, se va a ir a Manchester y va a decir, voy a ver cómo entrena este que es de los mejores del mundo, ¿no? Entonces la idea sería, ¿por qué no entrenar nosotros a nuestros alumnos como si fueran los jugadores mejores del mundo? Y entonces les entrenamos de la misma forma, que sería ponerles una posición muy compleja, que la intenten sacar sin mover una sola pieza, todo en su cabeza. Luego también partidas completas, por supuesto, eso no puede faltar.
También a veces se puede cambiar, en vez de poner una posición compleja puede ser una apertura, les puedes explicar una variante de alguna apertura, que por supuesto tendrían que jugar en las partidas completas, tendrían que jugar dicha apertura, no pueden jugar libre, sino tendrían que jugar esa apertura que por algo se hace. Y esta sería la metodología para trabajar tanto en el aula, entonces como veis es un poco diferente el trabajo en el aula con el trabajo de las clases extraescolares. Un ejemplo, lo que os dije, yo he sacado posiciones que usa Jesús de la Villa para trabajar con sus alumnos, pero claro, sus alumnos son maestros internacionales y más, o sea que, pero yo se lo hago con las mismas posiciones con mis alumnos que están en cuarto de la ESO. No creo que les venga mal, seguro que algo les viene bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En esta posición, pues tenemos aquí una posición de ataque de las blancas y te pone por ahí abajo que si es posible extraer al rey, es decir, es posible que la dama haga dama por F6, jaque, sacrifiquemos la dama y eso dé lugar a que el rey salga por ahí y luego le podemos dar mate o no. Como veis es una posición compleja, no se ve directamente, no es como la primera que os puse, en una posición de mate en 1. Esta posición hay que analizarlo bien. Después de... ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve? Damos dama por F6 jaque, rey por F6. ¿Después qué habría que hacer? Alfil A5. Entonces, con eso conseguiríamos que el rey no se escape por ahí atrás, por G7. Bien, y luego llegaría lo difícil. Ya llevamos, os dais cuenta del proceso, estamos haciendo que el alumno se meta en la posición, pero esto no se está moviendo para nada, está moviéndose todo dentro del cerebro. Y llegan a posiciones más complejas de que, claro, hay una jugada clave ahora, que igual alguien lo ve, yo no lo veía, porque yo soy jugador de ajedrez, pero de los malos, entonces... yo no llegaría a esta tercera. Igual a la segunda sí hubiera llegado, la de la dama, luego lo del alfil, pero es que ahora viene una jugada, imaginaos que el alfil tira a G5 y hay una jugada muy buena, pero es que yo no la hubiera visto. ¿Alguien la ve? Muy buena, sí señor. ¿Por qué? Eso es, le cerramos la vía de escape al rey y luego ya vamos con los peones a darle mate tranquilamente, ¿no? Muy bien. Y entonces nosotros hemos trabajado con los alumnos esa posición, intentamos motivarles, decirles por qué es una jugada buena, por qué no. Ellos lo van haciendo todo, repito, sin mover una sola pieza. Y esa sería la manera de trabajar las extraescolares. Con eso hemos visto cómo trabajar las matemáticas, en el currículo de matemáticas y luego cómo trabajar, ya después de las clases, trabajar en las extraescolares, el ajedrez. Y con eso pues he acabado mi ponencia de cómo trabajar el ajedrez en el aula. Ahora os voy a explicar, no sé si nos queda mucho tiempo, así muy rápido, porque esto era para hacer una ponencia entera, pero bueno, voy a hacer ahora un poco rápido cómo hicimos una exposición para no solo con matemáticas, sino cómo con todas las asignaturas se podría trabajar. Fue una exposición muy chula, donde todas las asignaturas participaron sin excepción, incluso algunas que dices, ¿qué tendrá que ver, yo qué sé, la música con el ajedrez? Pues también pudimos hacer de todo. A ver si me da tiempo a explicaros alguna cosilla, porque creo que es hasta -4 así. Bueno, pues en 5 minutillos vamos viendo, y si luego en el turno de preguntas tenéis que queréis que desarrolle alguna asignatura un poco más, pues perfectamente. Yo sí que os lo digo para que vuestro colegio, si alguien está en algún colegio y quiere motivar el proyecto de ajedrez, sería una gran idea pues hacer una gran exposición donde no solo los profesores de matemáticas participen, sino todos, pues historia, lengua, todos pueden participar de una manera o de otra. Y os voy a ir dando alguna idea así súper rápido. Por ejemplo, los alumnos de primero de primaria hicieron, como no iba a traer a Salamanca, aquí veis el primer tratado de ajedrez moderno, ¿no?, de Lucena, que se llama Repetición de Amores. No sé por qué se llamará así, porque seguro que hizo este título cuando le compró el primero, dirá, voy a ver de qué es esto, de Amores. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, le puedo pasar para que le veáis, no hay problema, porque ya os digo, tranquilos que no le he robado de aquí, ¿dónde está la biblioteca o dónde está esto? Nacional. Bueno, pues este libro le hicieron los alumnos de primero de primaria, con café,
con café soluble, lo metieron las hojas, luego las dejamos secando, si lo podéis oler incluso huele a café. Y los mismos alumnos hicieron este peón, no sé si le veis, este peón es un peón que hizo Leonardo da Vinci, le diseñó Leonardo da Vinci, le hizo para su amigo Luca Pacioli, que es un matemático de la proporción áurea, y entonces se sabía que le gustaba mucho a Leonardo da Vinci jugar al ajedrez y que tenía mucha relación con este matemático, pero luego los italianos investigaron el tratado de este matemático y vieron que esta letra era de él. Eso dicen ellos, vamos, yo no sé. Pero bueno, también podéis pasarlo y ver. Esas piezas las diseñó Leonardo da Vinci y creo que la letra era de él, según dicen. Sí. Sí. Bueno, ¿qué más cosas se podrían hacer? Bueno, hay infinidad de cosas, claro, pero la historia muchísimo, ahí puedes meter muchísimas cosas de historia. Por ejemplo, os he traído esta pieza. ¿Sabéis qué pieza es del ajedrez? ¿Un peón? ¿Qué es? No. Es un berserker, es la torre del ajedrez. Esta torre la trajeron los vikingos a una isla de Escocia que se llama la isla de Lewis. Se encontraron 70 y pico piezas, o sea que eran unos 3 o 4 juegos de ajedrez completos. Y esto es muy curioso porque es la torre, y es un señor, pero es un señor muy grande, que de hecho es una figura de los vikingos, que es el berserker, que como veis está mordiendo el escudo, porque a este hombre le daban setas alucinógenas, entonces se volvía medio loco y empezaba a matar a todo el mundo. Y de hecho no podían tener a varios en el ejército porque mataban a los de su propio ejército, de lo locos que se ponían. Y entonces sale el hombre con el escudo mordiéndole, y es una torre, porque a mí me llama mucho la atención cuando alguien es muy alto, dices, vaya torre, ¿a que sí, no? Y eso viene de ahí. Luego, pues claro, tenías, como veis ahí, también el obispo, el alfil. Estas piezas las hemos hecho con la impresión 3D, usamos, por ejemplo, en informática, la dimos un montón de caña ahí a la impresora 3D, hicimos un montón de piezas y, bueno, todo el ajedrez completo. Como veis, tiene el alfil, que es el bishop en inglés, el obispo, porque ya sabéis que los vikingos bajaron un poco ahí a Inglaterra, luego cogieron cosas, todo lo que pudieron, luego volvieron a subir, volvieron a bajar. Bueno, la cuestión es que sacaron cosas también de allí, entre ellos sacaron el ajedrez, pero luego hicieron las piezas a su manera, ¿no? Y bueno, también en la exposición sacamos los preajedreces, que serían ajedreces antes del ajedrez. ¿Qué es lo que había? El más famoso es el chaturanga, que es el que tiene los 4 colores. Hay varias versiones del chaturanga, pero la más así aceptada es la que tiene 4 colores, pero ya tenía la infantería, la artillería, la parte naval, o sea, tenía un poco todo lo que es un ejército. Lo que pasa que había 4 colores. Como veis, los tableros no tenían los 2 colores blanco y negro, como el que os he pasado de Leonardo da Vinci tampoco. Bueno, pues estos son unas pinceladas de lo que se podría hacer en la exposición. Ya os digo que igual se me pasa un poco el tiempo, voy a ir súper rápido, pero porque se podría hacer de todo pues un análisis bastante grande. De los preajedreces hicimos de todos, algunos que hicieron los romanos, griegos, el ajedrez chino, que es también hay alguna versión que dice que es incluso anterior al chaturanga y es más parecido al ajedrez, aunque tiene un río por medio, pero hicimos todos estos ajedrezes con los chavales en la asignatura de tecnología, por ejemplo. O sea, todo lo hacían los alumnos con sus profesores, claro, pero era todo material hecho por los alumnos y trabajando pues distintas asignaturas. En poesía, pues ese es un poema que hizo también un autor palentino, que puedes ir cogiendo cada verso, está en uno de los escaques y puedes ir moviéndote como las casillas, como las piezas cualquiera que quieras, como las de un alfil, un caballo, como quieras, y te van saliendo poemas, poesía. Hicimos unas cartas, que bueno, aquí está Jorge, que las hizo él, y trabajó un montón con los chavales, les encanta. Estas cartas es que tú juegas al ajedrez normal, pero sacas una de estas cartas y te da un poder. Por ejemplo, dices, puedes poner el rey donde quieras. Y entonces, claro, dices, te dan jaque mate y sacas esa carta y dices, no, no es jaque mate porque puedo poner el rey donde quiera, le quitas, le salvas.
Bueno, estas cartas te dan un juego impresionante al ajedrez. Cuando nosotros nos aburre un poco también estos proyectos, tanto ajedrez, a veces abruma, y en estos momentos hacer algo distinto pues también viene bien, como por ejemplo eso, hacer un juego un poco diferente. Y hicimos una galería de ajedrezes entre los que ellos se hicieron con la impresora 3D, que eran unos 30 o 40 ajedrezes, cada alumno diseñó su propio ajedrez, teníamos el ajedrez más pequeño del mundo, ajedrezes de todo tipo, pero ya os digo que esto es para hacer una ponencia solo de esto y os explicaría lo que es cada uno, que tienen algunas historias súper curiosas. Pero bueno, también hablamos un poco de cómo trabajamos la táctica, la prensa, la música, donde el profesor de música pues cogió una partitura, cada posición, cada movimiento le tradujo en una nota musical, lo grabamos. De hecho, si queréis entrar en la página del cole, en la página web, se puede ver cómo sonaba. Sonaba así como una música tipo medieval o algo así. Y esto era una partida de Bobby Fischer contra Byrne, una de las inmortales, una partida buenísima, pues sonaba muy bien. Entonces dicen que si era una partida buena suena bien y si juegas mal suena mal. Pero bueno, él tradujo la partida a la música y se puede hacer. Bueno, también tenemos una asignatura que se llama empresariales. Aquí hablamos de Magnus Carlsen como empresario, todo lo que está haciendo. Pusimos chistes de ajedrez, un montón. Diseño gráfico, lo que os digo, diseñamos piezas con impresora 3D, carteles. En el deporte, el ajedrez como deporte, hemos dicho antes, las competiciones, pues hablamos de los grandes maestros internacionales, ahí veis las planillas. Como veis ahí, en esa foto no se ve muy bien, pero sale Kasparov entrenando, porque Kasparov era de los primeros que sabía que si entrenaba mucho y estaba bien en forma física, luego jugaba mejor. Entonces, entrenaba un montón físicamente para aguantar las partidas tan largas de más de 4 horas. Era de los primeros que entrenaba. Ahora Magnus Carlsen también entrena mucho, a él le gusta más el fútbol, me parece. Después en biología, donde se hablaban también de dietas, la dieta del ajedrecista, se hablaba de la neurociencia, de matemáticas, bueno, hay infinidad de cosas. El caballo de Euler, que es cómo mueve el caballo y rellena todas las posiciones del tablero sin repetir. En informática, Enrique ya nos ha explicado cositas, pues aquí teníamos la máquina esa Kasparov, una de ellas, de la época, Fritz, todas estas que nos contó en la primera ponencia. Teníamos alguna muestra de ellas y estaban funcionales, todavía funcionan, ¿eh? Increíble ahora que compres algo y te dure tanto, pero bueno, antes las cosas las hacían bien. Después en la sección de inglés, como el nombre de las fichas en inglés, vídeos de inglés también de Magnus Carlsen, de francés lo mismo. En física y química se me ocurrió hacer, pues calcular con el número de Avogadro cuántas moléculas tendría una persona, el mundo, el universo, y hacer un poco la idea de por qué hay más partidas de ajedrez que átomos en el universo. ¿De eso de dónde lo sacaron? Pues hicimos un poco esa historia. De geografía hicimos también un mapa donde marcábamos dónde estaban distintos ajedrecistas de todo el mundo para conocer los países. El turco, que también le sacó Enrique por ahí en una foto que le vimos. El turco es uno de los primeros autómatas, pero tenía trampa porque había un enano debajo que movía las piezas. Pues nosotros no teníamos un enano, teníamos un niño pequeño detrás, o sea que realmente también hacíamos trampas que movía este turco que hicimos también. También hicimos una sección de cine, televisión, con un montón de material, arte, donde pusimos cuadros de ajedrez, fotografías. Aquí veis la entrada, que hicimos una pieza gigante, como el parecido, digamos, al St. Louis Chess Club que hay, y luego hicimos la mesa del campeonato mundial, que en ese momento estaba jugando Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana, y en nuestro salón de actos hicimos como hacen los campeonatos mundiales, que juegan en un salón de actos, ponen a los dos jugadores, un tablero de los buenos, y la foto que hacíamos parecía que estabas jugando con el campeón del mundo, estaba muy chulo. La sección de infantil, donde se veía todos los trabajos de infantil, y muchas gracias por vuestra atención. Sí.